Buenos días chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden hacer mediante el chat o usando el micrófono. Empezamos entonces. El tema correspondiente a esta semana es hablar de magnetismo. Cuando nosotros hablamos acerca de magnetismo, vamos a hablar acerca de los imanes, de aquellos cuerpos que generan un campo magnético. Y también vamos a ver el efecto que estas producen, ¿no? Más adelante vamos a ver incluso de que este campo magnético puede generar una corriente eléctrica. También podemos decir de que no solamente los imanes generan un campo magnético, también se puede generar campo magnético a través de un conductor, un cable con corriente eléctrica. Por ejemplo, acá yo puedo tener los cables de luz de poste a poste, pasa corriente eléctrica a través de esos cables, alrededor de los cables se van a formar campo magnético. Es un fenómeno invisible, no se puede observar, pero se puede sentir su efecto. Si existe un campo, debe existir una fuerza. Hablamos de campo magnético, la fuerza se le llamará fuerza magnética. Entonces empezamos hablando acerca de los imanes. Los imanes tienen polos magnéticos, ¿no? Tiene un polo norte magnético, un sur magnético. Los imanes tienen propiedades magnéticas, las cuales consisten en atraer limaduras de hierro. Todos los imanes tienen dos polos, un norte magnético y un sur magnético. Podemos incluso decir hablar acerca de las leyes, ¿no? Las leyes de los polos. Al igual que las cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Lo mismo sucede con los polos. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Polos de igual nombre se repelen, polos de diferente nombre se atraen. Por ejemplo, acá yo observo, miren, el norte lo hemos representado con el color rojo y el sur con el verde. Entonces acá vemos que tenemos el sur y el norte. Este es el sur, ¿no? El sur y este es el norte. Entonces, polos diferentes se atraen. Atracción. Acá nosotros tenemos dos polos iguales. Entonces, dos polos iguales se repelen. Este es el norte, norte, se repelen. Polos iguales se repelen. Sur y sur se repelen. Entonces, no te olvides que un imán siempre tiene dos polos y este imán puede existir una fuerza de atracción o repulsión con otro imán. Si está unido con un extremo de diferente nombre, es atracción. Si está unido con el extremo de igual nombre, es repulsión. Los imanes en su entorno van a producir un campo magnético. Entonces, los imanes tienen propiedades magnéticas porque atraen limadura de hierro y a su alrededor van a generar un campo magnético. El campo magnético está representado por las líneas de inducción. Estas líneas de inducción salen del norte, ahí está, y entran al sur. Estas líneas de inducción salen del norte para entrar al sur. Salen del norte y entran al sur. ¿Cuáles son las características de estas líneas de inducción? Primeramente, estas líneas de inducción se pueden observar, no son imaginarias como las líneas de fuerza. Estas sí se pueden observar.
¿Cómo lo puedes observar? Si tú tienes un imán y tengo limaduras de hierro, que lo podemos obtener en la arena, todas esas tierritas negritas, esas son las limaduras de hierro, lo esparcimos por una hoja en blanco y colocamos debajo de la hoja en blanco el imán y vamos a poder observar las líneas de inducción que se van a formar alrededor del imán. ¿Qué características tienen estas líneas de inducción? Bueno, puedo observar que son líneas cerradas que salen del norte, en este caso, para entrar al sur. Salen del norte, entran al sur. Son líneas cerradas. Estas líneas de inducción sirven para representar al campo magnético. Cuanto más juntas están estas líneas de inducción, el campo será más intenso. Por ejemplo, yo puedo poner acá un punto 1, por acá un punto 2 y puedo decir que el campo magnético es más intenso en el punto 1, ya que las líneas de inducción están más juntas. Estas líneas de inducción nunca se van a superponer, nunca se cortan. Estas líneas de inducción me sirven para indicar el comportamiento del campo magnético. ¿Cómo? Bueno, lo único que yo hago es trazo una recta tangente y puedo observar la dirección del campo magnético. Trazo una recta tangente y puedo decir que el campo magnético está cambiando, tanto en dirección como en magnitud. Entonces, estas flechitas son líneas de inducción y estas líneas de inducción son líneas cerradas, nunca se superponen, no se intersectan, sirven para poder indicar el comportamiento del campo magnético trazando una recta tangente. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un imán, las líneas de inducción salen del norte y entran al sur. Por lo tanto, si nosotros tenemos una brújula, ahí está, mira, acá yo trazo una recta tangente y ahí está el campo magnético. Por lo que podemos decir que el norte de la brújula apunta en dirección del campo magnético. El norte de la brújula. Los polos de un imán. Hemos dicho que un imán siempre tiene dos polos magnéticos. Y por más intentos que yo haga, esos polos magnéticos no se separan. O sea, si yo, por ejemplo, a este imán lo corto a la mitad, ¿no? Separando el norte y el sur aparentemente, pero resulta que me va a dar un nuevo imán. Cada imán va a tener su norte y sur. Entonces, por más divisiones que yo le haga al imán, voy a tener cada pedacito del imán con su respectivo norte y sur. Entonces, no existe un imán, por más pequeño que sea, no existe un imán que tenga un solo polo. Los imanes siempre tienen dos polos magnéticos. ¿Ya? Si nosotros hablamos acerca de la Tierra se comporta como un gigantesco imán. La Tierra tiene sus polos magnéticos, ¿no? Este es su eje de rotación. La Tierra tiene su norte geográfico, este es el norte geográfico y este es el sur geográfico. Así como tiene sus polos geográficos, tiene sus polos magnéticos. Entonces, este es el eje, este es el norte magnético y el sur magnético. Los polos geográficos no coinciden con los polos magnéticos, hay una ligera inclinación. El norte ni el sur coinciden, ¿no? Entonces podemos decir que el que está más próximo al norte geográfico es el sur magnético, se puede decir. Entonces, las líneas de inducción salen del norte, ahí está el norte, salen del norte y entran al sur, ahí está, entran al sur. Ahí está la dirección de las líneas de inducción. Son líneas cerradas, salen del norte para luego entrar al sur. Entonces, si yo trazo una recta tangente en este punto, yo puedo indicar la dirección del campo,
¿no? Por ejemplo, acá trazo una recta tangente y esta es la dirección del campo. Por lo tanto, si tú utilizas una brújula, ahí está la brújula, vamos a utilizar una brújula. Entonces, el norte de la brújula apunta en dirección del campo. Miren, ahí está. Lo que se suele pintar siempre al norte. Entonces, el norte de la brújula apunta en dirección del campo. Y ahí podemos observar, miren, vamos moviendo la brújula y esta parte rojita me está representando al norte. El norte de la brújula apunta en dirección del campo. ¿Mm? Aquí están las líneas de inducción, están entrando por acá. Entonces yo digo, trazo, este es el norte de la brújula. El norte de la brújula apunta en dirección del campo magnético. El norte de la brújula apunta al sur magnético. Recuerda, norte magnético, sur magnético se atraen. El norte de la brújula apunta al sur magnético, el norte de la brújula apunta al norte geográfico. Una cosa son los polos geográficos y otros son los polos magnéticos. Entonces, alrededor de la Tierra se genera el campo magnético y este campo magnético es como una capa protectora. ¿Qué, profesora? ¿De qué nos protege? Bueno, de cualquier partícula cósmica. Por ejemplo, por ahí cae un meteorito, entonces, ¿qué sucede? Este campo magnético va a ejercer una fuerza magnética sobre el meteorito de tal forma que lo puede desintegrar en partículas pequeñas que pueden salir fuera de la Tierra o algunas partículas pueden caer en la atmósfera de la Tierra. ¿Ya? En esa liberación se va a producir un fenómeno, una liberación de energía en forma de radiación electromagnética que se puede visualizar como un fenómeno llamado, ¿cómo se le llama? A las auroras boreales, ¿no? Ya está. Entonces no te olvides que los polos magnéticos de la Tierra son móviles, o sea, no siempre van a estar fijos, se pueden permutar. El norte magnético puede estar próximo, puede estar próximo al sur geográfico. ¿Ya? Puede estar próximo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ahí tenemos el campo magnético. Y cómo el campo magnético va a ejercer una fuerza magnética sobre cualquier partícula cósmica. Entonces, por acá, por ejemplo, esta partícula, esta esferita, entra en una región donde existe campo magnético y este campo magnético va a ejercer una fuerza magnética. Entonces, vemos que esta partícula debería moverse en dirección del eje X, pero hay una fuerza que hace que se desvíe. Ahí está. Ya. Entonces hay una fuerza que hace que se desvíe. Ya no te olvides, así como existía un campo eléctrico, entonces el campo eléctrico hacía que lo desvíe, ¿no? A las cargas. ¿Ya? Entonces esas cargas eran desviadas por una fuerza eléctrica. Ahora nosotros hablamos de un campo magnético. Entonces si hay un campo magnético, este campo magnético lo va a desviar, lo desvía. Lo desvía debido a la existencia de una fuerza magnética. Entonces acá hay una fuerza magnética. Si nosotros lo comparamos con la fuerza gravitatoria, lo mismo ocurre. Por ejemplo, acá hay un cuerpo que se está moviendo en esta dirección, en el eje X,
¿no? Y hay algo que lo atrae hacia la Tierra. Ese algo que se lo atrae es la fuerza gravitatoria. Entonces, al final, las partículas no van a describir una línea recta, van a describir una especie de parábola y ahí podemos hablar acerca del movimiento parabólico también, ¿no? Entonces acá tengo esta carga, la carga se debería mover en la dirección del eje X, pero hay algo que lo atrae hacia abajo y hace que se encurve. Entonces, esa fuerza se le llama fuerza magnética y si existe fuerza magnética es porque hay campo magnético. Entonces, el campo magnético está relacionado con la fuerza magnética. El campo magnético se define como la fuerza magnética sobre la carga por la rapidez. O también lo podemos representar con la corriente eléctrica, ¿no? La fuerza magnética sobre la intensidad de corriente eléctrica por la longitud del conductor. Entonces, si no hay fuerza magnética, no hay campo magnético. Para que exista campo magnético, debe existir una fuerza magnética. Su unidad sería Newton sobre Coulomb metro por segundo, o también lo podemos poner en equivalente de Tesla. Entonces, la unidad del campo magnético es el Tesla y se representa con la letra T, se simboliza con la T. Entonces, vamos a ver que también podemos producir un campo magnético cuando hay corriente eléctrica. Pues tenemos un conductor, un cable, a través de ese cable circula corriente eléctrica. Entonces, si circula corriente eléctrica, entonces decimos que alrededor del conductor se produce un campo magnético. Lo podemos comprobar utilizando una brújula. Entonces, vemos que la brújula es afectada por una fuerza magnética y eso obliga que el norte de la brújula cambie de dirección y se alinee siempre en dirección del campo. Entonces, ahí con el experimento de Orestes, Orestes estaba construyendo un circuito, pero como todo circuito tiene que tener una fuente de energía, utilizó una pila, una batería, circulaba corriente eléctrica, por ahí se encontraba una brújula y vio que la brújula cambiaba de dirección. Entonces decían que debe existir una fuerza que obliga que el norte de la brújula cambie de dirección. Entonces lo llamó fuerza magnética y si existe fuerza magnética es porque alrededor de este conductor en esta región debe existir campo magnético. Se concluyó entonces que no solamente los imanes producen campo magnético, también podemos producir campo magnético a través de un conductor con corriente eléctrica. Entonces, alrededor del conductor se van a formar, ¿qué cosa? Se genera un campo magnético y el campo magnético se representa por las líneas de inducción. ¿Cómo eran estas líneas de inducción? Líneas cerradas. Ahora, ¿en qué dirección fluirán las líneas de inducción? Si ya no tengo norte ni sur. Entonces, para determinar la dirección, lo podemos hacer utilizando la regla de la mano derecha. ¿Ya? Utilizando la regla de la mano derecha. Entonces nosotros decimos, aplicamos nuestra regla de la mano derecha, dibujamos nuestra mano derecha, más o menos así. Está más o menos así mi mano derecha. Mano derecha. Y decimos, el pulgar de la mano derecha me va a representar la intensidad de corriente eléctrica. Y los otros dedos que se encuentran flexionados me van a representar
la dirección de las líneas de inducción. En este caso, van a representarme el campo magnético. ¿Ven? Las líneas de inducción fluyen en esta dirección, van en este sentido, en esta dirección, y solamente para poder hallar el campo magnético, ¿qué hacíamos? Trazábamos una recta tangente. Entonces, yo quiero saber cuál es la dirección del campo magnético en este punto. Trazo una recta tangente. Ya está, ya tengo la dirección. Para poder determinar su magnitud, ahí está, mira, ahí también está el campo magnético. El campo magnético es tangente, ahí está. Es tangente y perpendicular, mira, forma 90 grados con esta distancia que vendría a ser como un radio, el radio, ¿no? Entonces nosotros decimos que el campo magnético es la intensidad sobre 2 veces pi, la distancia, que vendría a ser R, representado por R. Musus ceros representa la permitividad magnética en el vacío, que equivale a 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, ¿cómo es el campo magnético con la intensidad? Directamente proporcionales. A mayor intensidad, mayor es el campo. ¿Cómo es el campo magnético con la distancia? Inversamente proporcionales. Pero no te olvides que esta distancia R es una distancia perpendicular del conductor hacia el campo. Mira, una distancia perpendicular, 90 grados. ¿No? Entonces ahí nuevamente aplicamos la regla de la mano derecha. Ahí está mi mano derecha. El pulgar indica la intensidad y los otros dedos flexionados me van a indicar la dirección del campo magnético. Entonces, si tú quieres hallar el campo magnético en un punto, lo único que haces, trazas una recta tangente a esa circunferencia y esa es la dirección del campo. Entonces, la dirección del campo magnético, nosotros lo podemos representar como una recta tangente a la circunferencia y esta recta tangente va a formar 90 grados con la distancia R, con el radio de curvatura. ¿Ya? También podemos decir que la corriente y el campo no se encuentran en un mismo plano, ya que son perpendiculares. Ahí vamos a representar en un plano, vamos a decir así, el puntito y un X. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo poner así, habíamos dicho que yo tengo mi conductor a través de este conductor, siempre generalmente me dan la dirección de la corriente. Entonces, hacia arriba es la corriente. Entonces, las líneas de inducción, ya tú ya sabes en qué dirección van a ir. Las líneas de inducción eh, son líneas circulares, más o menos así. Pulgar hacia arriba, sale por este lado, la flechita, y por este otro lado entra. Entonces, si yo quiero hacerlo en un solo plano, en el plano XY, no en 3 dimensiones, en el plano XY, entonces, mi conductor, la intensidad se encuentra en este punto, en el eje vertical, y las líneas de inducción. Por acá observo que salen las líneas de inducción. Este puntito va a indicar que es saliente. Este puntito significa que es saliente. Entonces, ¿qué cosa es saliente? El campo magnético. Y por este lado observo que las líneas de inducción van a entrar. Entonces, por este lado es entrante. Este X significa que es entrante. ¿Ya? El X, o sea, el campo magnético es entrante.
Entonces, de esa forma nosotros calculamos ya la dirección del campo magnético con la regla de la mano derecha. Entonces, yo quiero determinar la magnitud. Fácil, pues, profesora, usted quiere determinar, tú tienes tu conductor, ejemplo, vamos a poner ejemplo, tú tienes tu conductor con corriente eléctrica hacia arriba y tú quieres determinar el campo magnético en este punto P. Entonces, ese punto P, la distancia, ya hemos dicho, tiene que ser perpendicular con el conductor. El campo magnético en el punto P es, ¿cuándo era? Intensidad sobre la distancia, que en este caso la distancia es R, pues. Y a ello le tenemos que multiplicar el valor de la permitividad entre 2 veces pi. Eso es lo que vimos en el cuadro anterior. Ahí está. Permitividad entre 2 pi. Ya está. No te olvides que la permitividad es igual a 4 pi por 10 a la ¿cuánto? A la menos, ¿cómo es? Ahí lo tenemos por 10 a la menos 7. ¿Ya? No te olvides, aunque en los ejercicios nos van a proporcionar 10 a la menos 7. Entonces, si yo tengo mi conductor y quiero calcular el campo, te pide, a ver, determíname el campo en este punto X. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para hallar en este punto X? Entonces, ¿será esta distancia, esta distancia será D? No, la distancia tiene que ser esta distancia perpendicular. Esta es la distancia. Ya, no, esta no es una distancia siempre perpendicular, tu R. O sea, eso no te olvides. Entonces, en muchos ejercicios nos van a dar así. Tienes un conductor 1, y por acá voy a tener mi conductor 2. Conductor 2. Cada conductor genera un campo magnético y yo quiero determinar el campo magnético resultante en este punto P. Entonces aplico la regla de la mano derecha y digo, este conductor 1 está produciendo un campo por este lado entrante. Este es el campo que genera el conductor 1, entrante. ¿Cuánto vale? Esta es fórmula. El conductor 2, su intensidad es hacia arriba, entonces aplico la regla de la mano derecha, arriba, por acá entra, pero por acá sale. Entonces acá es saliente. Como tienen direcciones opuestas, el campo resultante será la diferencia. Diferencia positiva. Asumamos que 2 es mayor y de esa forma ya tengo mi respuesta. Entonces también puedo tener conductores de esta otra forma. Miren, ahora tengo la intensidad. Ese puntito, ¿qué significa? El puntito significa saliente, ¿no? El puntito es saliente. ¿Qué cosa es saliente? La corriente. Y es la corriente eléctrica. Entonces, ahí está, mi pulgar sale de la pantalla y mis dedos están flexionados y hacen que gire en dirección. ¿Qué dirección es esta? El giro. ¿Qué dirección es? Dirección antihoraria, ¿no? Entonces acá el campo magnético es antihorario. Ahí está. Campo magnético. Quiero determinar acá el campo magnético
y veo que el campo magnético ve y esta distancia que vendría a ser el radio forma 90 grados. ¿Ve? Ahí está. Por este ahí está 90 grados. Quiero determinar el campo magnético en este otro punto. Entonces, ¿qué hago? Ahí está, este es el R y este es el campo. Mira, el campo y el R, la distancia forman 90 grados. Este es el campo. 90. Quiero calcular el campo en este otro punto, acá. Mira la distancia R. Entonces, ¿qué hago? Trazo una recta tangente y va a girar en dirección antihoraria. Está perpendicular, 90 hacia arriba. Y ya tenemos. Por este lado, tengo que la intensidad de corriente es entrante. Entrante significa que mi pulgar entra a la pantalla y estos dedos están girando en dirección horaria. Entonces, las líneas de inducción están en dirección horaria. Ahí está, horaria. Horaria. Quiero determinar el campo magnético en este punto. Ahí está. Acá voy a determinar el campo magnético. Distancia R, 90 grados. Este es el campo magnético. ¿Ve? Quiero determinar el campo magnético en este punto. Acá. Distancia R. Entonces 90 grados hacia arriba. Esta es la dirección del campo magnético. Quiero determinar el campo magnético en este otro punto. Recta tangente, 90 grados con la distancia que es como el radio. Y así tengo ya las direcciones. Consultas, chicos, hasta ahí. Los escucho, los leo, por favor. Vamos todos participando. Vamos bien, chicos. ¿Qué me dice Fabiola, Alexandro, Mario, Ariana? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo determinar la dirección del campo magnético al igual que su magnitud? Ok, vamos bien entonces. Entonces vamos a revisar hasta aquí, lo vamos a reforzar la teoría con los primeros ejercicios de clase. Entonces revisamos el ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 me muestran dos conductores rectilíneos muy largos, ¿ya? Conductores rectilíneos muy largos. Por estos conductores rectilíneos muy largos circula corriente eléctrica. Por un conductor, por el conductor 1, su intensidad de corriente es 1 amper y su dirección es saliente, sale de la pantalla. Del conductor 2, su intensidad de corriente es 2 amperios y también es saliente de la pantalla. Me piden que determine la magnitud y la dirección del campo magnético en el punto P, que es un punto medio entre los conductores. Me dan también el valor de la permitividad magnética, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la dirección, ¿no? Entonces, acá este conductor, alrededor del conductor se forman las líneas de inducción, que son líneas cerradas, así como círculos, ahí está, ¿no? Son como circunferencias. Entonces, de tal forma que en el centro se encuentra ¿quién?
el conductor. Vamos a dibujar uno chiquito nada más. Ahí está. Aquí está el punto P. Entonces, por la regla de la mano derecha, intensidad sale, las líneas de inducción van a ser antihorarias. Yo quiero calcular la dirección del campo magnético, en este punto. Entonces, el radio con el campo tienen que ser perpendiculares. Por lo tanto, el campo que genera el conductor número 1 es hacia arriba, ¿ve? 90 grados, una circunferencia más grande. De la misma forma, el conductor 2 alrededor produce su campo magnético que se representan por las líneas de inducción. La línea de inducción para este conductor 2 también tiene dirección antihoraria. Ahí está, antihoraria. Yo quiero calcular el campo magnético en este punto, en un punto hacia la izquierda. El punto P está acá. Entonces trazo una recta tangente, 90 grados con la distancia y me indica hacia abajo. Entonces el campo que produce el conductor 2 es hacia abajo, ¿ven? 90. Entonces tengo dos campos que son opuestos en dirección, por lo que nosotros vamos a decir que el campo resultante en el punto P va a ser la diferencia. Pero diferencia siempre, diferencia positiva. Entonces, vamos a ver quién es mayor. Pues recuerde que el campo magnético es igual a la permitividad, intensidad sobre 2 veces pi, la distancia que es R. Entonces, para el conductor 1 será permitividad, intensidad 1, la distancia. Ambos tienen la misma distancia. Reemplazas. Para el conductor 2, igual. Permitividad, intensidad 2 y la distancia es la misma. Entonces, ¿quién tendrá mayor campo? El conductor que tenga mayor intensidad, o sea, el conductor 2. Entonces, la dirección del campo será la dirección del conductor 2, o sea, hacia abajo. Y de esa forma calculamos. Reemplazas los valores de cada uno. Recuerda que la permitividad es 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad es 1 sobre 2 veces pi. La distancia R, 10 centímetros. Centímetros, hay que ponerlo a metros. Lo mismo acá, 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad es 2 amperios sobre 2 veces pi. La distancia es 10 centí. Hacemos los cálculos, restamos y ya tenemos la respuesta. ¿Me dicen cuánto sale, chicos? A ver, mientras ustedes hacen los cálculos, lo voy a pasar a limpio. Vamos a pasar a limpio por este lado. Aquí tenemos la dirección del campo. El campo para cada conductor. Para el primer conductor es de 2 microteslas. Para el segundo conductor salió 4 microteslas. Y habíamos dicho que el campo resultante era la diferencia positiva. El mayor, el conductor 2 menos el campo del conductor 1. Eso nos sale 2 hacia abajo. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos, Adriana? Ok. Entonces, hacemos una revisión más, un ejercicio más. Tenemos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 también me dan, pero en este caso, 3 conductores. 3 conductores que se encuentran ahí está 3 conductores que van a formar un triángulo equilátero.
a través de los conductores, por ejemplo, este es el conductor 1, este es el conductor 1. Este conductor 1 tiene una intensidad igual a I. Este es el conductor 2, su intensidad es I. Este conductor 3 tiene una intensidad I. Entonces, los tres conductores son muy largos y se encuentran así, superpuestos de tal forma que estos tres conductores van a formar un triángulo equilátero. Me piden que determine la magnitud del campo magnético en el baricentro, o sea, está acá. Entonces tú sabes que cada conductor se va a encontrar a la misma distancia. O sea, siempre trabajamos con distancias perpendiculares. Esta es la distancia que nosotros decimos que es R, ¿no? Este es el R. Esta es la distancia R. Yo le llamo distancia R y acá R. Trabajamos siempre con una distancia perpendicular. Entonces yo necesito saber si nosotros decimos el campo magnético es la permitividad, intensidad sobre 2 veces pi, la distancia R, ¿no? Ya está. Entonces todo lo tenemos, solamente necesito expresar este R en función de A, ¿no? De A que vendría a ser el lado del triángulo equilátero. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces nosotros decimos, voy a borrar por este lado, hay que hallar ese, esta es eh, esta es una mediana, una bisectriz, o sea, este angulito va a ser 30 grados, esto es 60 grados, entonces puedo observar que a 30 se lo pone R y a 60 A. Entonces yo puedo encontrar una relación de R respecto a A. Entonces vamos con la solución. Hallamos la dirección del campo. Vamos a determinar primero la dirección. El conductor 1 aplico la regla de la mano derecha y el campo va a ser entrante, ¿no? Ahí está. Campo entrante. Está la distancia, campo del conductor 1 entrante. El conductor 2, distancia R, 90 grados. El campo también es entrante. Este conductor 3, por este lado, ¿qué dirección tiene el campo? Ahí está la distancia R y su campo es también entrante. Entonces el campo es entrante. Sería la suma, el campo total. Recuerda que el campo magnético depende de quién, de la intensidad y de la distancia R. Como todos tienen la misma intensidad y todos se encuentran a la misma distancia R del baricentro, cada conductor, el campo que generan, van a tener la misma magnitud y la misma dirección. El campo de cada conductor es permitividad, intensidad sobre 2 veces pi R por fórmula. Ya está. Entonces, mi problema era hallar R, ¿no? R lo tengo que representar en función de A, porque si tú ves tus alternativas, R no está con R, sino está en función de A. Entonces, habíamos indicado, mi triangulito, vamos a calcular R, y veo que a 30 se le opone R, y a 60 se le opone, mira, a 60 se le opone la mitad, pues, porque esto es como una mediana, a medios. Entonces, a 60 se le pone a medios y a 30 R, ¿no? Entonces, yo puedo poner por este lado que la tangente de 60 en mi triangulito es, ¿cuánto es? Es a medios ¿sobre qué? Sobre R. Pero tú sabes que la tangente de 60 es
raíz de 3 sobre 1. Entonces despejo R, despejamos R, y R, es A medios, ¿ya? Parece que fuera 9, pero es A. Esto es A. Ahí está, ese es A. Entonces despejamos R y R será A medios por 1 sobre raíz de 3. Racionalizamos y tenemos finalmente que R va a ser raíz de 3 sextos por A. ¿Qué tengo? Finalmente, el campo resultante vendría a ser la suma, ¿no? Nosotros hemos dicho, el campo es el campo de 1, de 2 y de 3. Como son iguales, sería 3 veces el campo de uno de ellos. 3 veces el campo de uno de ellos. Y el campo es permitividad e intensidad sobre 2 veces pi r. Recuerda que r es a raíz de 3 sobre 6. Reemplazamos r, reemplazamos el valor de r y ya tenemos nuestro resultado. Ya tenemos nuestro resultado y eso es 3 raíz de 3, permitividad, intensidad sobre pi por a. Consultas hasta ahí, los escucho, los leo. Vamos, chicos. ¿Cómo vamos hasta ahí con el ejercicio número 1, 2? Vamos, chicos, consultas. Ok, no hay consultas. No hay consultas. Tenemos el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 me dan 3 conductores muy largos, muy largos. A través de estos conductores circula la misma intensidad. En 2 de ellas la dirección es saliente y en una es entrante. Me piden que determine el campo resultante en el punto P. La misma idea que los ejercicios anteriores. Acá la diferencia es que la figura ya no es un triángulo, la figura es un cuadrado. Entonces, cada conductor va a generar su campo. Entonces, recuerda acá que el campo es permitividad, intensidad sobre 2 veces pi, la distancia r. Entonces, depende de este r, porque todos tienen la misma intensidad. Este conductor 1 va a generar un campo, ¿no? El conductor 2, el campo que produce el conductor 2 va a ser otro porque la distancia ya no es A, es A raíz de 2. Este conductor 3 también genera el mismo campo. Entonces, el conductor 1, su campo se va a hacer permitividad, intensidad sobre 2 veces pi, la distancia que es A. El conductor 2 es permitividad, es la misma intensidad sobre 2 veces pi y su distancia es A raíz de 2. El conductor 3 es permitividad, intensidad sobre 2 veces pi y la distancia también es A. Entonces observo que el conductor 1 y el conductor 2 generan el mismo campo, la misma magnitud. Lo único que va a cambiar es su dirección. Entonces, para poder hallar el campo resultante en ese punto P, necesito la dirección. Este conductor 1, su intensidad es saliente, entonces las líneas de inducción que se van a formar, que son circunferencias, van a ser en dirección antihorario. Ahí está.
Entonces acá el campo que se genera en el punto P es hacia arriba porque es 90 grados con la distancia. El conductor 3 también ahí su campo. ¿Ven? Hacia acá. Entonces yo no puedo decir que es hacia arriba del campo del conductor 3 porque tiene que ser 90 con la distancia acá. Este es el campo que genera el conductor 3. Mira, dirección antihoraria, 90 grados con la distancia, con esta distancia, campo de 2. Entonces, hallo la resultante de estos dos y al final trabajo con el campo de 2. Este es el campo de 3. El campo del conductor 2 es entrante, entonces su dirección va a ser hacia acá, pero tiene que ser 90 por este lado, ¿no? Acá. Ese es el campo. D2, perpendicular. Y trabajamos. Entonces vamos a pasarlo a limpio, lo que acabamos de hacer. Entonces, ahí tenemos, hallamos la dirección del campo del conductor 1, 90 grados hacia arriba. El conductor 2, ahí está, trazamos nuestra distancia, 90 grados, mira, con la distancia, este es el campo de 2. Hallamos el campo de 3, su distancia, ahí está la distancia, 90 grados. Ya tenemos nuestros campos. Como nosotros ya sabemos sumar vectores, no vamos a tener inconveniente. Calculamos la magnitud del campo. El campo depende de la intensidad y de R, que es la distancia. Calculamos y tenemos el campo de 1, es la permitividad e intensidad sobre la distancia, A, que vale 20 centímetros. Eso nos sale 2 microteslas. El campo de 2 es igualito, ¿no? Pero la distancia en este caso es A raíz de 2. A raíz de 2. Recuerda que A es 20. 20 raíz de 2 centi, 10 a la menos 2. Entonces, el campo de 2 es raíz de 2 microteslas. El campo de 3 también es 2 microteslas. Entonces, ¿cuánto vale la resultante? Tengo 3 vectores, hay que hallar la resultante. Hallo primero de las dos perpendiculares, que es de 1 y de 3, que son perpendiculares, y eso por Pitágoras nos sale 2 raíz de 2. Luego restamos. El campo en el P sería la resta, ¿no? Y esa resta nos sale 2 raíz de 2 menos raíz de 2 es raíz de 2 microteslas. Esa es nuestra respuesta, raíz de 2 microteslas. ¿Consultas hasta ahí? Vamos, chicos, consultas. Ok. Entonces, ese es nuestro ejercicio 3. Si no hay consultas, continuamos con los ejercicios. En este caso, continuamos con la teoría, ¿ya? Entonces, hemos determinado el campo magnético, tanto su magnitud como dirección para conductores rectilíneos muy largos. Ahora vamos a determinar el campo magnético, pero para un conductor que tenga la forma de un aro, de un círculo. Entonces tenemos el campo magnético producido por una espira circular, ¿no? O una corriente circular. A través de este conductor circular, conocido como espira circular,
circula una intensidad de corriente en esta dirección. Entonces, alrededor del conductor se van a formar un campo magnético. Vamos a determinar el campo magnético en el centro de la espira. El campo magnético es hacia arriba. La magnitud del campo magnético en una espira circular depende de la intensidad y de su radio. Ya no está dividido entre 2pi, sino entre 2 nada más. A mayor intensidad, mayor es el campo. A mayor radio, menor es el campo. No te olvides el valor de la permitividad, 4pi por 10 a la menos 7. Entonces, así determinamos la magnitud del campo producido por una corriente circular. Lo único que nos faltaría es la dirección. ¿Cómo determinamos la dirección de una corriente circular? Recuerda que la corriente ya no lo puedo representar con el pulgar, que siempre era recto, arriba, abajo, sale, entra. En este caso va en curva, entonces mi pulgar ya no me ayuda a representar correctamente a la intensidad. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio por este lado en la regla de la mano derecha. Mis dedos flexionados que van en curva me van a representar la intensidad de corriente. Entonces, como la intensidad va en curva, entonces los 4 dedos flexionados representan a la corriente eléctrica y el pulgar representará la dirección del campo magnético. Así determinamos la dirección para una corriente circular, para una espira circular. Veamos algunas observaciones. Entonces ahí nosotros tenemos una espira. Esta espira tiene 2 caras, ¿no? Un norte y un sur, porque está funcionando como una especie de imán, ya que está produciendo un campo magnético. Las líneas de inducción, no te olvides que salen del norte y entran al sur. Entonces, de esta forma podemos ya indicar las caras, ¿no? De que se forman dentro de la espira. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, si la corriente circula en esta dirección, hemos dicho que mi pulgar acá representará el campo magnético hacia arriba. Y como el campo magnético es hacia arriba, significa que las líneas de inducción salen. Y si salen es porque esta cara de la espira debe ser como el norte, ¿no? Y la cara de abajo va a ser el sur. La corriente eléctrica y el campo magnético no están en un mismo plano. Igual, recuerda que el puntito es saliente y el X es entrante, ya sea el campo, ya sea la intensidad. Por este lado, tengo un cable circular que está circulando corriente eléctrica, es una corriente circular. Entonces, en el centro de este cable se va a formar un campo magnético. Entonces, nosotros decimos que en este punto aplico la regla de la mano derecha, mi pulgar sale de la pantalla, el campo es saliente. El campo es saliente. ¿Ya? Entonces, por acá yo tengo la corriente eléctrica, pero en este caso tiene dirección horaria. Entonces, aplico la regla de la mano derecha. Ahí está, mis dedos están flexionados en dirección horaria y mi pulgar apunta hacia la pantalla. Entonces, entre la pantalla, por lo tanto, el campo es entrante. De esa forma, puedo hallar la dirección y la magnitud de el campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga o circular. Si nosotros tenemos solamente una parte de una espira, podemos determinar también el campo magnético de esta forma. ¿Qué parte? Nosotros decimos así.
¿Qué parte de una espira es? Entonces, decimos acá la permitividad. Entonces, nosotros decimos acá, el campo magnético va a ser igual a el campo de una espira, pero multiplicado por una fracción que no sé, pues, qué tipo de fracción es, ¿no? Entonces, acá tengo un X y el campo de una espira es permitividad, intensidad sobre 2 veces R. ¿Qué parte de la espira es? Por ejemplo, yo puedo tener así. Y yo quiero calcular el campo en este punto P. Decimos, por este lado está circulando corriente eléctrica en esta dirección y por acá sale. Quiero hallar el campo magnético en el punto P. Entonces yo digo, ¿qué parte de una espira es esta? Entonces el campo magnético en el punto P será la mitad del campo de una espira. Ahí está la fracción, ¿ve? También puedo tener otro conductor que tenga esta forma. Yo quiero calcular el campo en este punto P. Por este lado está pasando corriente eléctrica en esta dirección. Entonces yo quiero saber la magnitud. ¿Qué magnitud tiene el campo en este punto P? Entonces, ¿qué parte de una espira es? Es la cuarta parte. Entonces, la cuarta parte del campo de una espira. De esa forma hallamos. Aplico la regla de la mano derecha también. Líneas de inducción, horaria. Entonces acá el campo es entrante. Entonces reforzamos esta parte con los ejercicios de clase. Entonces ahí también podemos calcular el campo magnético en un punto hacia arriba a una distancia X de la espira, ya no en el centro, en el punto P. Entonces también es hacia arriba. Ahora necesito determinar la magnitud. Entonces yo ya voy a decir el campo magnético es la permitividad, intensidad sobre 2 veces RR. Pero eso es en este punto O, en el centro. ¿Cómo determino el campo en el punto P? Entonces, para ello, nosotros tenemos que hallar este valor X, ¿no? En función de R. ¿No? X es la distancia del centro hacia el punto P. ¿Ya? No olvidemos eso. Entonces, revisamos nuestro ejercicio número 4. En este ejercicio 4 me dan 2 espiras. Un alambre está doblado en 2 segmentos. Uno de un radio de 4 centímetros y el otro de 8 centímetros. Ahí está en 2 secciones. Me piden que determine el campo resultante en el punto O. Entonces yo puedo decir acá que tengo como si fueran 2 conductores. Pues. Voy a decir, este es mi conductor 1 y este es mi conductor 2, ¿no? Que tienen la misma intensidad. Entonces, este conductor 2 va a generar un campo. Su radio es R mayúscula. Entonces, el campo que genera el conductor 2, aplico la regla de la mano derecha y puedo determinar. Del conductor 1 va a ser saliente y de este conductor 2 va a ser entrante por la regla de la mano derecha. Por lo tanto, el campo resultante será la diferencia.
Por fórmula, nosotros sabemos que los conductores van a generar la mitad del campo de una espira, ¿no? El conductor 1 es la mitad de una espira, el 2 también es la mitad de una espira. Entonces, el campo que produce es la mitad de una espira. Esto es equivalente a la mitad de una espira. Y por fórmula ya sabes pues cuánto vale. Estos lados no se le toma en consideración, ya que en el eje del conductor el campo magnético es nulo. Entonces el campo va a ser igual a la mitad de una espira, que eso es igual a la permitividad de intensidad sobre 2 veces R. Para el conductor 1, su radio es 4 centímetros. Y va a producir un campo de 4pi por 10 a la menos 6, 4pi microteslas. El conductor 2, su radio es 8, R mayúscula es 8 centímetros. El campo resultante para el conductor 2 es 2,5 pi microteslas. Por lo tanto, como tienen direcciones opuestas, será la diferencia positiva. El mayor, que es campo de 1, menos campo de 2. Y eso es igual a 2,5 pi microteslas. Dirección del mayor, de 1. ¿Consultas hasta ahí? ¿No hay consultas? Ok, entonces continuamos con la teoría. Continuamos con la teoría. Entonces ya sabemos determinar el campo magnético. Sabemos que el campo magnético lo producen ¿quiénes generan campo magnético? Los imanes. Pero otra forma de generar campo magnético es con la corriente eléctrica. Hemos determinado la dirección del campo magnético para una corriente rectilínea y para una corriente circular, ¿no? Para una corriente circular también hemos determinado la dirección del campo, utilizando la regla de la mano derecha. Ahora vamos a determinar si existe campo, debe existir una fuerza magnética, ¿no? Entonces vamos a determinar la fuerza magnética sobre una partícula cargada. Cuando una partícula cargada se mueve a través de un campo magnético, ahí está, este campo magnético va a ejercer una fuerza magnética. Y esta fuerza magnética dependerá de la carga, de su rapidez, del campo y del seno de teta. O sea que si la partícula no está cargada, la fuerza magnética es nula. Si la partícula está en reposo, fuerza magnética nula. Si no hay campo, no hay fuerza magnética. Si este seno es igual a 0, la fuerza magnética también es 0. Entonces este seno de teta. Teta es el ángulo que existe entre el campo y la velocidad. Entonces puede tomar un valor máximo, un valor mínimo. La fuerza magnética, ya que depende del valor de seno de teta. Puedo observar que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad al campo. La fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y al campo. No te olvides eso.
Veamos la dirección de la fuerza magnética. Para determinar la dirección de la fuerza magnética, aplicamos la segunda regla de la mano derecha. Extendemos nuestro pulgar. En la palma de la mano se encuentra la carga. Mi pulgar me va a representar la velocidad, los 4 dedos extendidos, el campo, y la palma de la mano me indica la orientación de la fuerza magnética. Como esta palma de la mano está mirando hacia arriba, entonces la fuerza magnética será hacia arriba. ¿Ve? Hacia arriba. Profesora, ¿y si es una carga negativa? Bueno, si es una carga negativa, puedes utilizar la mano izquierda, lo mismo, carga negativa, pulgar, velocidad, dedos extendidos, campo, y la orientación de la palma de la mano te indica la dirección de la fuerza magnética. Entonces acá tiene orientación hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. También lo podemos hacer solamente utilizando la regla de la mano derecha. Lo único que podemos decir es que si la carga es negativa, invertimos la dirección de la fuerza, ¿ya? Como podemos poner en este ejemplo de acá. Entonces no te olvides, tenemos nuestra palma de la mano, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, 4, mi palma de la mano, mi dedo, ahí está. En el centro se encuentra la carga. El pulgar me indica la dirección de la velocidad. Los otros 4 dedos extendidos, dirección del campo. Entre ellos hay un ángulo teta. Y si la palma de la mano te indica la orientación de la carga. Si la carga es positiva, la fuerza magnética siempre sale de la palma de la mano. Y si es negativa, se invierte la dirección. Se invierte la dirección. Entonces nosotros ponemos por este lado, nosotros decimos que la fuerza magnética para una carga es la carga, rapidez, campo por el seno de teta. Eso es por la fórmula que ya hemos visto. Pero ¿qué pasa si la velocidad es perpendicular al campo? Eso es lo que te dice. Si la carga entra perpendicular al campo magnético. Entonces, si la carga entra perpendicular al campo magnético, nosotros decimos que la fuerza magnética es, ¿cuánto? Entonces, nosotros decimos acá, para eso tú dices, pues, la fuerza magnética es máxima, ¿no? Si la velocidad es perpendicular al campo magnético, la fuerza magnética es máxima, porque el seno toma su máximo valor. La fuerza magnética es máxima. Lo voy a poner por este lado. Fuerza magnética máxima. Y no solamente la fuerza magnética va a ser máxima, sino que la trayectoria que va a describir es circular. Circular. Y no solamente circular, sino va a realizar un MCU, rapidez constante. Ese es si la velocidad es perpendicular al campo. Entonces, tengo una carga, se debería mover a la derecha, pero el campo magnético hace que se desvíe. La velocidad y el campo son perpendiculares, por lo tanto, esta fuerza magnética obligará a que esta carga ya no se mueva a la derecha, sino describa esta trayectoria hacia arriba, o sea, va a ser circular. La trayectoria con la que se va a mover esta carga, al final, va a ser circular. Le va a obligar a que se mueva hacia arriba. Entonces así se va a mover.
hacia arriba. Y si la velocidad es paralela al campo, el ángulo será 0 grados o pi. Son opuestos, la fuerza magnética es nula. El campo y la velocidad tienen la misma dirección, entonces el ángulo es 0, seno de 0, 0, la fuerza magnética es nula. O también pueden ser opuestos, igualito, seno de 180, 0, fuerza magnética nula, siempre que la velocidad sea paralela al campo. Y si se encuentra en reposo o no tiene carga, de la misma forma la fuerza magnética es nula. Entonces no te olvides que hemos visto si la velocidad es perpendicular al campo, entonces esta fuerza magnética va a ser máxima y describe un MCU. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner por este lado un campo magnético saliente y dentro de este campo magnético saliente ingresará una carga. Digamos que esta carga hacia acá. Entonces esta carga debería moverse en línea recta, pero hay algo que va a hacer que se desvíe. Ese algo que hace que se desvíe es la fuerza magnética. ¿Qué dirección tendrá? Campo saliente, mis 4 dedos hacia afuera, velocidad, son perpendiculares. Y tengo que saber el signo de la carga también. Vamos a decir que la carga es positiva. Entonces, si la carga es positiva, esta carga positiva, ¿qué va a hacer? Va a jalar, la fuerza magnética es hacia abajo. Entonces, al final, esta partícula se va a mover así. Entonces, la trayectoria que va a describir ya no va a ser rectilínea, sino va a ser circular. ¿Ven? Ahí está, el campo. Entonces, cuando la carga se encuentra en este punto, carga positiva, es un MCU, la misma rapidez, este será la fuerza magnética. Si se encuentra en este punto, la fuerza magnética vendría a ser hacia arriba. Como podemos observar, la fuerza magnética se cumple, que esta fuerza magnética se comporta como una fuerza centrípeta. O sea que esta fuerza magnética máxima es una fuerza centrípeta. Esta de acá es carga, rapidez, campo, el seno de 90 es 1, ahí está, igual a la fuerza magnética, que es masa, rapidez, ¿no? Al cuadrado sobre radio. Y de esta forma tú puedes hallar la rapidez con la que se mueve, puedes hallar también la velocidad angular, la frecuencia, el periodo, puedes determinar lo que te pidan. ¿Ya? Entonces no te olvides, cuando la velocidad es perpendicular al campo, la fuerza magnética es máxima y no solamente es máxima, se comporta como una fuerza centrípeta, ya que describe un movimiento circular y uniforme. Consulta, chicos.
¿No hay consultas? Entonces continuamos, si no hay consultas. Ahora vamos a hablar acerca de las posibles trayectorias de una partícula cargada. Entonces, yo tengo un campo entrante y ya vemos que cuando una partícula ingresa perpendicular a un campo, la trayectoria tiende a ser circular. Entonces acá yo tengo una carga positiva y el campo magnético es entrante, entonces la fuerza magnética, ¿en qué dirección apuntará? Aplicas la regla de la mano derecha, dedos entran hacia adentro, mi pulgar apunta a la derecha y la trayectoria va a ser esta, ¿ve? Circular. Entonces puedo observar que la fuerza magnética es una fuerza centrípeta, ¿ve? Fuerza magnética, fuerza centrípeta. Entonces, nosotros decimos, si la velocidad es perpendicular al campo, y yo puedo ponerte, pues, te puedo poner un campo entrante, y te digo que acá hay una carga que entra y la trayectoria que sigue es hacia arriba. Entonces yo quiero saber qué signo tiene la carga. Entonces así nosotros decimos, hay algo, esta es la velocidad, hay algo que lo jala hacia arriba, esa es la fuerza magnética. Entonces, ¿qué signo debe tener la carga? Pues tú aplicas tu mano derecha, campo, campo entrante, velocidad a la derecha, la fuerza magnética apunta hacia arriba, entonces es una carga positiva, porque la palma de la mano mira hacia arriba, carga positiva. Por este otro lado, tengo una carga que se mueve y la trayectoria que sigue es una trayectoria recta. Si es una trayectoria recta es porque su carga es cero o sea es neutrón. Por acá tengo mi campo magnético. Y vamos a decir que por acá tengo un campo magnético entrante y hay una carga que se está moviendo hacia arriba, pero hay algo que hace que se encurve hacia acá. Entonces tú dices velocidad hacia arriba, lo que hace que se encurve es la fuerza magnética, que siempre apunta al centro, es una fuerza centrípeta, por lo que la carga tendrá ¿qué signo? Campo entrante, velocidad hacia arriba, pulgar hacia arriba. La fuerza magnética debería apuntar a la izquierda, ¿no? Pero como apunta a la derecha, se ha invertido, por lo que la carga es negativa, ¿no? Y de esa forma ya tengo los signos de las cargas. ¿Consultas hasta ahí? Los escucho, los leo. Vamos, chicos. Ánimo. Yo sé que estamos en la última hora, pero igual. ¿Consultas hasta ahí? ¿Qué me dice Adriana? ¿Qué me dice Dayana? Vamos. Entonces ahora vamos a
determinar la fuerza magnética sobre un conductor con corriente eléctrica. Entonces, por esta barra conductora, cuya longitud es L, circula corriente eléctrica. Tú sabes que esta corriente eléctrica va a generar un campo magnético. Si hay campo, hay fuerza magnética. Aplico la regla de la mano derecha. Ya no tengo velocidad, entonces el pulgar en vez de velocidad me va a indicar intensidad de corriente. Los otros 4 dedos extendidos siguen siendo campo y la palma de la mano, su orientación será hacia arriba. ¿Ven? Mira hacia arriba. Fuerza magnética hacia arriba. La fuerza magnética siempre es perpendicular al campo y a la intensidad. Su magnitud, la magnitud de la fuerza magnética para un conductor rectilíneo depende de la intensidad, de la longitud, del campo y del seno que forma el ángulo, en este caso teta, que es el ángulo entre la intensidad y el campo. Entonces, si la intensidad y el campo son paralelas, fuerza magnética nula, y si son perpendiculares, será máxima. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, si el campo es perpendicular al conductor, la fuerza magnética es máxima. Si el campo es paralelo al conductor, la fuerza magnética es nula. Vamos a determinar la fuerza magnética de dos conductores que están colocados de forma paralela. Entonces, este conductor tiene una intensidad 1, este conductor tiene una intensidad 2. Lo que vamos a determinar es la siguiente. Para este conductor 1, ¿qué dirección produce? ¿Qué dirección es su campo del conductor 1? El campo del conductor 1 va a tener una dirección por este lado entrante, ¿no? Entrante. Entonces, en este campo entrante producido por el conductor 1 se encuentra el conductor 2. Entonces, este campo 1 va a ejercer una fuerza sobre este conductor 2. Para determinar la dirección, aplico la regla de la mano derecha. Tenemos acá intensidad, campo entrante, la fuerza sale de la palma de la mano. Esta es una fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2. Campo entrante, intensidad, fuerza sale de la palma de la mano. De la misma forma, vemos que este conductor 2 produce un campo y el campo que produce es un campo, por este lado es entrante y por este lado es saliente. Acá hay un campo saliente. En este campo saliente se encuentra el conductor 1. Entonces este campo del conductor 2 va a ejercer una fuerza sobre el conductor 1. Su dirección será intensidad a la derecha, campo saliente, la fuerza magnética es hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Esta es la dirección de la fuerza que ejerce el conductor 2 sobre el conductor 1. Y puedo decir que es una fuerza de atracción. ¿Ya? Entonces, de esta forma estamos determinando las direcciones. Voy a borrar esta parte para colocarlo en limpio. Ahí está el campo del conductor 1 y el conductor 2. La fuerza es de atracción. Entonces, para determinar la magnitud de esa fuerza magnética de atracción, aplicamos simplemente la siguiente ecuación. Esa fuerza magnética es proporcional a la distancia de separación. Y eso es el producto de las intensidades sobre la distancia de separación. Entonces, la fuerza magnética
en relación a la longitud del conductor va a ser igual al producto de las intensidades sobre la distancia, multiplicado por la constante de permitividad entre 2pi. Puedo decir que la fuerza es de atracción cuando las intensidades tienen la misma dirección, o puedo decir que son de repulsión cuando tienen direcciones opuestas las intensidades. Eso sería todo entonces respecto a la teoría. Revisamos nuestros últimos ejercicios de clase. Revisamos el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dan una partícula con carga. Dice, una partícula con carga eléctrica que describe una trayectoria circular en un campo magnético uniforme. Indique verdadero o falso. O sea, me hablan de una partícula cuya trayectoria es circular en un campo magnético. Entonces, la fuerza magnética que actúa sobre la partícula tiene dirección de su velocidad. Yo les pregunto, ¿la fuerza magnética puede tener la dirección de la velocidad? Eso es falso, porque recuerda que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Luego decimos que la fuerza magnética no realiza trabajos sobre la partícula cargada en movimiento circular. Recuerda que para que realice trabajo tiene que haber desplazamiento, ¿no? Un punto inicio y un punto final. Pero en este caso, nosotros estamos hablando de una trayectoria circular. Gira, gira, gira. Entonces su desplazamiento es cero, pues, ¿no? Porque el punto inicio y el punto final es el mismo. Entonces, por lo tanto, si su desplazamiento es nulo, la fuerza magnética, el trabajo va a ser nulo. Finalmente, el radio de la trayectoria circular es independiente de la velocidad. Nosotros vemos que el radio lo puedo determinar de esta forma. ¿Cómo obtuvimos esto? Nosotros decimos, hemos visto, si la trayectoria es circular, porque acá te dice que la trayectoria es circular y uniforme. Entonces, por dato o por condición del problema, te dice que la trayectoria es circular uniforme. Por lo que puedo decir que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. La fuerza magnética máxima es igual a la fuerza centrípeta. La fuerza magnética máxima es carga, rapidez, campo. La fuerza centrípeta es masa, rapidez al cuadrado sobre radio. Por lo que nosotros despejamos acá por este lado y yo puedo decir que radio es igual a la masa, rapidez sobre la carga y el campo, ¿no? De esta forma. Entonces la pregunta es, ¿el radio de la trayectoria circular es independiente de su velocidad? El radio depende de la velocidad, porque si la velocidad se duplica, el radio se duplica, ¿no? A mayor velocidad, mayor es el radio. Entonces, el radio depende de la velocidad, por lo que es falso. El radio depende de la velocidad. En el ejercicio número 6 hay una corrección. El campo magnético lo consideramos igual a 1,25 teslas para encontrar clave, ¿no? Entonces, con esa corrección me piden que determine el tiempo. Entonces,
Me dicen una partícula de masa 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos y carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, o sea, es un protón. Está entrando a un campo uniforme, entra en dirección perpendicular. O sea, él en el ejercicio te está diciendo como dato, como dato, como dato te dice que la partícula entra perpendicular al campo, entra perpendicular al campo. Entonces, si entra perpendicular al campo, esta fuerza es máxima y se comporta como una fuerza centrípeta. Se comporta como fuerza centrípeta. Entonces tú dices, la fuerza magnética máxima, la fuerza magnética es máxima, que se calcula como carga, rapidez, campo, fuerza centrípeta, masa, rapidez al cuadrado sobre radio. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué es lo que nosotros decimos? Entonces nosotros lo que vamos a decir es simplificamos, nosotros simplificamos y tenemos por este lado que la carga, el campo, el radio sobre la masa es igual a la rapidez. Pero la rapidez lo puedo colocar como en función de de la velocidad, en función de la velocidad, ¿no? Por MCU sabemos que esta velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Igual carga, campo, radio, masa. Radio y radio se van y ya tengo que la velocidad angular es carga, campo sobre la masa. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Por otro lado, por MCU, nosotros decimos que la velocidad angular es el ángulo entre, ¿qué? ¿Entre qué, chicos? Velocidad angular. Entre el tiempo, pues, ¿no? Entre el tiempo. Y justamente acá me piden ese intervalo de tiempo. Entonces, esta ecuación 1 lo igualo a esta ecuación 2 y tengo, pues, teta entre esto de acá es igual, y está. Y ya tengo el tiempo. Recuerda que este es el teta. Y este teta tiene que estar en radianes. Entonces tú dices, ¿qué parte de este 45 grados? ¿Cuánto es 45 grados en radianes? Si tú sabes que 180 grados equivale a pi. Entonces simplificas y ya tienes en radianes, ¿no? Una vez que tengas eso, reemplazas y ya tienes, pues, que el tiempo es el ángulo barrido por la masa sobre la carga del campo. Esto es el tiempo que va a transcurrir. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces lo pasamos a limpio. Lo pasamos a limpio y vemos que la fuerza magnética, entonces ya hemos visto en este caso que la fuerza magnética, si la velocidad es perpendicular al campo de frente, decimos que esta fuerza magnética máxima se comporta como fuerza centrípeta. Fuerza magnética, fuerza centrípeta en función de la velocidad angular. Está. Entonces, podemos simplificar y obtenemos la velocidad angular. Pero por MCU, ¿qué es lo que tenemos? Por MCU recuerda que la velocidad angular es el ángulo entre tiempo. Este 45 grados que les había puesto hay que expresarlo en radianes. 180 grados expresado en radianes, pi radianes. Y eso es igual a pi cuartos. Entonces ese teta es pi cuartos.
Igualamos y ya tenemos el tiempo. El tiempo es pi masa sobre 4 veces la carga al campo. Reemplazamos y eso es igual. La masa es 1,6 por 10 a la menos 27, 4 por la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19. El campo, la corrección que se hizo es el campo es de 1,25. Simplificamos y eso es igual a ¿cuánto? Aproximadamente igual a 2 pi nanosegundos. Esa es nuestra respuesta, 2 pi nanosegundos. Consultas, chicos, los escucho, pueden abrir su micrófono o comentar en el chat si hay alguna consulta. Vamos, chicos, necesito retornos. Entonces, no te olvides el dato que te decía, ¿no? Que esta partícula entra perpendicular, ingresa, mira, la partícula ingresa ingresa a un campo, ingresa al campo magnético en dirección perpendicular. Entonces, ingresa perpendicular al campo. La fuerza magnética es máxima y se comporta como una fuerza centrípeta. Revisemos nuestro ejercicio 7. En el ejercicio 7 te dice, en los diagramas de la figura, indique la dirección correcta de la fuerza magnética, ¿no? ¿Cuál es la dirección de la corriente eléctrica en el cable en cada caso? Entonces, en la figura nos están dando la dirección de la fuerza magnética y el campo que experimenta un alambre. Entonces, esto es para un alambre. Para un alambre. Entonces, aplico la regla de la mano derecha, mis dedos extendidos, ¿no? El campo son los dedos extendidos, mi pulgar, la intensidad de corriente. Y de esa forma tenemos, mira, ahí está, regla de la mano derecha, así también lo puedo expresar. Y ya tenemos la dirección. En el 1, la dirección de la corriente, campo, a la derecha. Entonces, acá, por ejemplo, la fuerza magnética en 1 es entrante, entonces mi palma de la mano tiene que mirar a la pantalla y veo que la corriente eléctrica para eso tiene que ser hacia arriba. Para la proposición 2, mis dedos, mi campo es hacia arriba, entonces mis 4 dedos hacia arriba y la palma de la mano tiene que mirar a la derecha. Mira, esto de acá me dice que la palma de la mano está mirando a la derecha. A la derecha la palma de la mano, mis dedos hacia arriba, entonces la corriente eléctrica, mi pulgar, está entrando a la pantalla, es entrante. ¿No? Esta es la corriente eléctrica. Entonces estamos hallando la dirección de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Para la tercera proposición. En la tercera proposición, acá el campo es entrante. Mis 4 dedos entran a la pantalla. La fuerza magnética es hacia abajo. Eso significa que mi palma de la mano tiene que mirar hacia abajo. Mi palma de la mano mira hacia abajo y mi pulgar está apuntando hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces ahí tengo la corriente eléctrica a la izquierda. Estamos entonces, si tienen alguna consulta para este ejercicio 7, chicos, es el momento. Ok, no hay comentarios. Finalmente tenemos nuestro ejercicio 8.
En el ejercicio número 8 me dan un alambre recto en posición horizontal cuya masa por unidad de longitud es 0,5 gramos por centímetros. Está transportando corriente eléctrica cuya intensidad es de 2 amperes en dirección del eje X como se muestra en la figura. ¿Cuál es el campo magnético para el alambre? ¿No? ¿Cuál es el campo magnético para que el alambre se mueva vertical hacia arriba con velocidad constante? Entonces, en este ejercicio ya te están indicando que este campo va a ser, ¿qué cosa? Te dicen que este campo va a hacer que este alambre se mueva hacia arriba. Eso significa que este campo, este conductor, para que se mueva hacia arriba, debe existir una fuerza hacia arriba, que es la fuerza magnética. El peso es hacia abajo, pues siempre es hacia abajo. Entonces esta fuerza magnética debe ser mayor al peso. Pero como te dice que se mueve con velocidad constante, entonces tienen la misma magnitud. La fuerza magnética y el peso son iguales en magnitud por la primera condición del equilibrio, ¿no? Donde te decía que la suma de las fuerzas en el eje es igual a 0, arriba igual a abajo. La fuerza magnética es igual al peso. Entonces, en el gráfico, luego te dice que tengo que determinar el campo magnético. Entonces, la fuerza magnética es intensidad, longitud, campo, igual al peso. Despejamos y ya tengo el campo. Ya tengo el campo. ¿Ya? Entonces, masa por unidad de longitud, eso es dato. La masa por unidad de longitud. 0,5 gramos, este es gramos. Entonces este gramo, la que te está dando dato, que la masa por unidad de longitud es 0,5 gramos sobre centímetros. Entonces este gramos, hay que pasarle a kilo. Por eso es que acá se multiplica por 10 a la menos 3. ¿No? Y ahora ya está en kilogramos, pues. Ahora, lo igualito abajo, está en centímetros, tengo que expresarlo en metros, entonces por eso le pongo acá por 10 a la menos 2 metros. Ahí está el factor y está en kilogramos sobre metros. La gravedad, 10, la intensidad, 2. Hacemos los cálculos y eso nos sale 0,5 teslas. ¿Consultas, chicos, hasta ahí? Entonces, tengo un alambre recto en el cual circula una corriente eléctrica. Recuerda que la fuerza magnética siempre es perpendicular al conductor, a la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Ninguna? Ok. Entonces, para finalizar, tenemos las alternativas de los ejercicios propuestos. Entonces, no te olvides, el día de hoy hemos visto el tema de magnetismo, de las cuales hemos dicho que los que generan campo magnético, hay dos formas de producir campo magnético. Una de ellas es los imanes. Los imanes producen campo magnético. El campo magnético se representa por las líneas de fuerza que salen del norte y al sur entran. Otra forma de producir campo magnético es a través de una corriente eléctrica. La corriente eléctrica produce campo magnético. Su dirección lo podemos calcular con la regla de la mano derecha. Y si existe campo magnético, va a existir fuerza magnética.
Esta fuerza magnética depende del campo magnético, como podemos observar. La dirección lo calculamos con la segunda regla de la mano derecha. Para una carga positiva, la orientación de la palma de la mano me indica la dirección de la fuerza. Para una carga negativa, lo único que haces es invertir. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una carga negativa, entonces para una carga negativa simplemente lo inviertes la dirección. Ya no va a ser hacia arriba, va a ser hacia abajo. ¿Va a ser hacia abajo para quién? Si yo tengo una carga negativa. Mira, para una carga negativa, esto es una carga positiva hacia arriba, entonces para una carga negativa se invierte la dirección de la fuerza magnética. No te olvides eso. Se invierte. Entonces, para una carga negativa, la fuerza magnética, su dirección se invierte. Ya está. Es lo que hacemos, chicos. Entonces eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. No se olviden de repasar. ¿Sí? Hasta pronto. Hasta luego, chicos.